noches, señoras y señores. Bienvenidos a Tiempos Modernos. Durante largas décadas, Sudáfrica vivió un régimen racista en el que las comunidades vivían separadas en función de su raza y en el que los derechos estaban desigualmente repartidos también en función de este hecho. Pero a su vez, tampoco existía una homogeneidad entre esas comunidades. Si los blancos no formaban un bloque uniforme, los negros también estaban profundamente divididos. El apartheid fue el régimen político instaurado en Sudáfrica entre 1948 y 1992, que se basaba en la separación por razas del espacio social y en que el derecho al voto se reservaba para la raza blanca, que constituía el 20% de la población. En las elecciones sudafricanas de 1948, la Coalición Nacional Afrikaner de Malan y los seguidores de Herzog, ya fallecido, obtiene mayoría parlamentaria gracias a la legislación electoral. Smuts, hasta entonces el más destacado líder sudafricano, sale del gobierno y termina su carrera. Morirá en 1950. Se considera, pues, que en 1948, con Malan, comienzan los 46 años de gobierno del Partido Nacional, durante los cuales se implementan las políticas del apartheid, que no surgen de la nada, sino que consisten en una acentuación del sistema anterior. Su singularidad básica consiste en que Sudáfrica tomaba un camino hacia el racismo justo en el momento en el que el mundo caminaba en sentido contrario. Desde entonces, aunque no se constituyó como partido único, el Partido Nacional sí fue el partido hegemónico en el conjunto del país. Comenzó lo que se llama pequeño apartheid, que consistía básicamente en leyes contra los matrimonios mixtos y las relaciones de tipo sexual entre distintas razas, siempre que una de ellas fuese blanca. A este le sucedió el llamado Gran Apartheid, que consistía en una separación espacial, sobre todo en las ciudades, de la raza blanca y el resto de razas. Surgió luego el concepto de Bantustán en los años 60, que asignaba a cada nación africana un territorio. Con el Bantustán se culminaba la idea central del apartheid, consistente en separar las comunidades de raza negra u otras de color de los blancos. Por otro lado, los negros distaban mucho de ser un solo pueblo o de estar unidos. Estaban divididos en dos grandes grupos, los Xhosa y los Zulúes, mutuamente hostiles. Los primeros habían fundado el Congreso Nacional Africano a principios de siglo y fundieron con el Partido Comunista, que estaba prohibido por el régimen sudafricano. Uno de los principales impulsores de esta unión fue un joven Nelson Mandela. Por otro lado, comenzaron a actuar en la clandestinidad a través de la Lanza de la Nación, una organización terrorista que asesinó a militares y civiles por igual. Los zulúes constituyeron el Inkatha, un movimiento político desgajado del Congreso Nacional Africano, al estimar que la problemática zulú era ignorada por este y de carácter mucho más conservador que aquel. El Inkatha estaba más dispuesto a llegar a acuerdos con los blancos, con quienes compartían ciertos intereses frente a los Xhosa. En febrero de 1990 se inició el desmantelamiento del sistema político cuando el presidente Frederick de Klerk legalizó el Congreso Nacional Africano y liberó a Mandela. 2 años más tarde, el apartheid era eliminado en referéndum, lo que facultó la elección de Mandela como presidente de la nación. La transición entre el régimen de apartheid y la nueva situación en la que se transfirió el poder a la mayoría Xhosa del Congreso Nacional Africano fue enormemente violenta. La cantidad de muertos que se produjo igualó a la que tuvo lugar durante todo el régimen de apartheid. Solo los enfrentamientos entre los zulúes y los Xhosa causaron más de 10.000 asesinatos cuando Mandela aún no había accedido al gobierno. Don Javier López, muy buenas noches. Buenas noches, Fernando. Nos vemos aquí otra vez para hablar de este tema, de Sudáfrica, que creo que es un tema muy interesante, que en su momento ocupó muchas portadas y muchos espacios, pero que desde hace 25 años no parece ocuparlas, y no porque no estén pasando cosas en Sudáfrica, precisamente. Bueno, vamos a situar las cosas en su justo término. En términos generales, ¿qué era el apartheid? Un régimen de 46 años regido por el Partido Nacional, un partido que no fue partido único, pero casi, fue un partido de una hegemonía aplastante en la vida pública sudafricana. Exactamente, Fernando. El Partido Nacional podríamos decir que es lo que los politólogos llamarían un partido hegemónico. Es decir, en Sudáfrica era inicialmente una monarquía parlamentaria, era un dominio dentro de la Commonwealth cuando comienza el gobierno del Partido Nacional en 1948,
Es un partido que gana unas elecciones parlamentarias y se mantiene en el poder sucesivamente ganando todas las elecciones que tienen lugar desde los años finales de los 40 hasta los años finales de los 80 y consigue mayorías parlamentarias y por tanto forma gobierno durante todas esas décadas, durante un total de 46 años. Pero realmente había oposición, había libertad de prensa, una cierta libertad de prensa al menos, había una cierta libertad de asociación y había en el Parlamento también grupos parlamentarios minoritarios que criticaban las políticas del apartheid. Es decir, no se puede decir que sea un régimen político específico. Es inicialmente, como digo, una monarquía parlamentaria y a partir de 1960, que hay un referéndum y se proclama la república, es una república parlamentaria. O sea, dentro del régimen sudafricano, digamos, con sus peculiaridades, pero había una libre concurrencia de fuerzas políticas. Sí, pero teniendo en cuenta la severísima restricción del sufragio. Lógicamente. Solo a los blancos, con algún matiz en la provincia del Cabo. Un 20% de la población. Eran aproximadamente un 20% de la población, ahora son mucho menos, pero en aquel momento eran aproximadamente, pongamos, en 1960, por ejemplo, que es cuando tiene lugar el referéndum de proclamación de la República, había aproximadamente 3 millones de blancos, 10 millones de negros y alrededor de medio millón de asiáticos, sobre todo de origen indio. Y antes del año 48, cuando se produce la llegada al poder del Partido Nacional, el régimen que hay en Sudáfrica es un régimen de apartheid, no es exactamente lo mismo, pero parecido. No con ese nombre, en el sentido de que no es fruto de una política absolutamente concebida en un sentido doctrinal, pero por supuesto hay una discriminación racial a todos los grupos no blancos. De todas maneras es coherente con el mundo de la primera mitad del siglo XX, anterior a la Segunda Guerra Mundial, donde no se había iniciado todavía la descolonización y donde en los países sujetos a colonización todos los puestos importantes de tipo funcionarial, militar, administrativo estaban ocupados por blancos procedentes de la metrópoli. En ese sentido no es especialmente distinto. La diferencia que tiene Sudáfrica es el hecho de que se asentó, y además no desde la colonización de finales del siglo XIX y primera mitad del XX, sino desde siglos A, desde el siglo XVII, había una población civil blanca amplia, que era minoritaria con relación a la negra, pero que estaba formada por unos pocos millones de personas. Teniendo en cuenta que esa población era la llamada Afrikaner o Boer, de origen neerlandés, y otra británica, pero que el gobierno en la primera mitad del siglo XX en Sudáfrica lo tenían los británicos o estaba dentro de la Commonwealth, teniendo en cuenta que el modo británico de colonización, cuando la población predominante es blanca, concede autogobierno a esas antiguas colonias. Los dominios. Exacto, los dominios que les da prácticamente soberanía dentro de lo que es la Commonwealth, siendo el monarca británico rey también del país correspondiente. Pues es cierto que en Sudáfrica había una autonomía política por parte de la población blanca, como podría ser el caso de Canadá, como podría ser el caso de Australia o de Nueva Zelanda, pero con la diferencia de que esa población blanca, que sí daba para constituir un sistema político propio, estaba rodeada de una población indígena todavía mayor en número. Eso no se da en ningún otro país. Eso es. Y esa es la especialidad de Sudáfrica, que hay una población blanca suficiente para constituir un dominio, como en Australia y en Nueva Zelanda, pero a diferencia de en Australia o en Nueva Zelanda, que la población aborigen es numéricamente mínima al lado de la población de origen europeo, en Sudáfrica no. En Sudáfrica la población aborigen, la población autóctona, nativa, era muy numerosa y más que la población blanca. No es ni el clásico régimen colonial en el que hay una pequeña élite funcionarial que domina el conjunto del país, ni es una colonia de poblamiento, como era el caso de Canadá, Australia, Nueva Zelanda, donde realmente la población blanca era abundantísimamente mayor que la local. Y quizá esa especificidad es la de Sudáfrica. Dentro del apartheid había una diferencia clara, ¿no? Y además en el tiempo. El pequeño apartheid y el gran apartheid. Sobre todo en los primeros años, lo que más llama la atención es el pequeño apartheid. Por ejemplo, la ley de inmoralidad, que ya venía de antes, la ley de inmoralidad proscribía las relaciones extraconyugales entre blancos y negros. Se reforma cuando llega el Partido Nacional al poder, a finales de los años 40, en el sentido de que se prohíben todas las relaciones de ese tipo entre blancos y personas de cualquier otra raza. Se establecen distintas zonas de residencia, se establecen pases para la población no blanca para tener que pasar de una zona a otra, se establecen zonas distintas en los lugares públicos, autobuses, parques, lugares de recreo, etc. Ese es el pequeño apartheid. Es parecido a las leyes Jim Crow de los Estados Unidos de antes de los derechos civiles. La especificidad de Sudáfrica, sin embargo, es el designio de, a largo plazo, establecer comunidades políticas separadas y permanentes para las poblaciones autóctonas. El hecho de que, junto a la comunidad política de los blancos, lo que es la Unión Sudafricana o luego, a partir de 1960, la República Sudafricana, crear una serie de
estados de regímenes políticos propios para las distintas naciones bantúes. Los bantustanes. Exacto. Que es un complemento lógico del apartheid, claro, porque es una especie de compartimentación del conjunto de la sociedad, no solamente entre blancos y negros, sino también para cada una de las naciones negras. Exacto, esa es la idea. El Bantustán Homeland, patria en inglés, parte de la idea de que los negros no eran un grupo homogéneo, sino que eran distintas naciones dentro de la raza negra, dentro de los bantúes incluso. Hemos hablado, se ha hablado en el reportaje introductorio de los xhosas y los zulúes, que eran las naciones bantúes más numerosas, y son a día de hoy las más numerosas. Pero no son las únicas, no solo los xhosas y zulúes, están también los vendas, están los tsuanas, que es la misma nación que domina el Estado independiente de Botsuana. Sí, sí. Están los suazis, que también, exacto, que pertenecen también a Suazilandia, correcto. Había también el Bantustán, por ejemplo, de Gazankulu, el Bantustán de Kwaendebele, por ejemplo. Los Bantustanes eran, en principio, zonas autónomas. Zonas autónomas donde esos grupos nacionales podían tener su desarrollo político. Pero la idea final era que llegaran a ser estados independientes. Y de hecho llegó a haber cuatro estados, cuatro bantustanes independientes que se les concedió la independencia entre los años 1976 y 1981, y que eran dos bantustanes de los xhosas, un bantustán venda y un bantustán de los tsuanas, que era el más rico, Bofuta Tsuana. Y luego estaba un bantustán que no llegó a ser autónomo, pero por su demografía era quizá el más importante, que era KwaZulu, el bantustán de los zulúes, pero cuyo dirigente Buthelezi, que luego fundaría Inkatha, ¿no? Sí, era primer ministro de KwaZulu y nunca quiso, sin embargo, que se le diera la independencia plena. Y hablando precisamente de Inkatha, que se desgaja del Congreso Nacional Africano, tenemos que ir a parar a aunque sea brevemente. El Congreso Nacional Africano es el órgano, en principio, que agrupa a una gran cantidad de pueblos negros, pero al final produce esa decisión porque hay una identificación casi exclusiva con los xhosa. Desde luego los zulúes se sienten excluidos y formarán Inkatha, y tiene unas relaciones muy estrechas con el Partido Comunista, hasta el punto de que hay quien dice que se fusiona con él o bien que es una rama del propio Partido Comunista. Sí, es compleja la relación del Partido Comunista y la relación del Congreso Nacional Africano. De todas formas, la cuestión de Inkatha, si me permites el matiz, no es tanto por el hecho, o no necesariamente solo por el hecho de que se sintieran los zulúes desplazados dentro del Congreso Nacional Africano, sino que es más bien una diferencia de enfoque dentro del sector dominante de las élites zulúes. En el caso de los zulúes, es un pueblo con una tradición fortísima, una gran tradición militar, tradición guerrera, aunque en realidad no era tan larga, no era tan distante en el tiempo, pero bueno, son los herederos de Shaka Zulu, son los herederos de Cetibayo, de la batalla de Isandlwana, que hablamos en el otro programa, y había una visión más conservadora, quizá un nacionalismo más específicamente zulú frente al nacionalismo africano más amplio del Congreso Nacional Africano. Entonces, son más tradicionalistas en ese sentido. Y luego también están en contra de la alianza con el Partido Comunista. Sí. Y aquí entramos en la segunda parte de lo que has aludido. ¿Son el mismo partido? No exactamente. El Congreso Nacional Africano, hay que decir que en su origen, que es muy anterior a la llegada del Partido Nacional al poder, el Congreso Nacional Africano en su origen no tiene nada que ver con el comunismo, es un grupo son unas élites nacionalistas negras que se inspiran en el Partido del Congreso de la India. El Congreso Nacional Africano era un grupo nacionalista negro que pretendía reivindicar los derechos de los negros, y había también un congreso indio en Sudáfrica, de los inmigrantes indios en Sudáfrica. Y hay que decir que lo que sí es cierto es que en los años 50, como el gobierno del Partido Nacional, que es fuertemente prooccidental y fuertemente anticomunista, prohíbe el Partido Comunista y a la vez establece las políticas del apartheid, se ven los comunistas y los del Congreso Nacional Africano coincidiendo y tienen de hecho las mismas élites gobernantes. En último análisis, ¿por qué fracasó el apartheid? Pues es fundamental considerar que, a pesar de esa voluntad de separar las razas, había una profunda integración económica, de tal manera que la economía era en buena medida controlada por los blancos, mientras que los negros ocupaban los puestos de trabajo menos favorecidos. Pero, como dijo Frédéric de Klerk, que es la persona que desmanteló el apartheid en una entrevista en la CNN en 2012, esa integración económica, más el hecho de que la mayor parte de las tierras, en esa previsión de que hubiera una Sudáfrica separada entre blancos y negros, el hecho de que las tierras fuesen a corresponder en su gran mayoría a los blancos, el 87% según la ley de tierras nativas, hizo que fuera directamente no viable. Entonces, la inviabilidad del propio sistema de los bantustanes, el hecho de no poder concentrar a la mayor parte de la población que vivía en Sudáfrica, que era de origen bantú, en un territorio que era un poco más del 10%, hacía que no fuese viable. Pues don Javier López, sinceramente creo que ha iluminado algunas zonas de la historia que son bastante desconocidas, y sobre todo también por la versión que nos ha llegado de ellas a lo largo del tiempo y, en fin, en función de determinados intereses. Muchísimas gracias por su participación esta noche y esperamos volver a contar con usted pronto. Y muchísimas gracias también a todos ustedes. Fernando.
y hasta el próximo programa, si Dios quiere.